Hola, nosotros somos Red Diáspora y mi nombre es Rocío Conde. Y Rafael Sorcia Rodríguez. Les damos la bienvenida a este proyecto que se centra en el tema migratorio, en el fenómeno social que implica la migración y trataremos este tema desde el nivel local, nacional e internacional. Este es el capítulo número 1 de la primera temporada. Y esta primera temporada de Red Diáspora, donde nuestro lema es el lado humano de la migración. Así que antes de comenzar, te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales y puedes enviarnos también un correo a rdiasporamx, todo junto, @gmail.com, porque Red Diáspora te escucha. Ahora estamos en el Centro Cultural Delos. Agradecemos, por supuesto, el apoyo para llevar a cabo esta primera emisión de Red Diáspora. El Centro Cultural Delos está ubicado en la calle 5 Sur 506, en el centro de la ciudad de Puebla. Y al final de esta emisión, estén al pendiente de los datos de contacto de todas las actividades que hay en el Centro Cultural Delos. Y bien, para comenzar a entrar en materia, vamos a comentarles por qué elegimos el 18 de diciembre como la escena para empezar nuestra primera transmisión o nuestra primera emisión. Y es que el 4 de diciembre del año 2000, la Asamblea General de la ONU proclama en una de sus resoluciones que el 18 de diciembre sea el Día Internacional del Migrante. Y es que 10 años atrás, en la década de los 90, ya había adoptado la Asamblea General la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Entonces, más allá de los trabajadores, es precisamente que en el año 2000 se habla, pues, de todas aquellas personas que necesitan migrar por cualquier motivo que tuvieran, y es por eso que el 18 de diciembre, ante esta resolución de la Asamblea General, es marcado para tal efecto. Y es así como todos los estados que son miembros de las Naciones Unidas dedican jornadas para compartir y difundir la información sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes y también para cambiar experiencias, intercambiar experiencias y diseñar acciones para garantizar su protección. Y es que la migración es un fenómeno. Muchas veces, Rocío, es vista como un problema. En los titulares, en el cómo la gente se expresa y cómo los medios lo abordan, es visto como un problema. Y bueno, yo a mis alumnos tengo la oportunidad de dar clases y les explico cuando trato este tema que no es un problema la migración, es un fenómeno social. Y este fenómeno social ocurre y ha ocurrido en todo el mundo y en la historia de la humanidad y ha sido impulsado por muchas fuerzas. Estas comienzan desde las aspiraciones de dignidad, de seguridad y de paz, y la decisión de salir de casa siempre, pues es una decisión extrema a veces, se da con mucha frecuencia en bastantes lugares por diferentes situaciones. Bueno, ahora cuando tratamos el tema de migración, de forma directa, lo que sobresale son los discursos de xenofobia. Los discursos de xenofobia y diferentes elementos que afectan al fenómeno migratorio, a las personas que inician este trayecto, sea por aire, por tierra, por mar, y donde las principales dificultades no son necesariamente las relacionadas con la orografía de los lugares, con el clima. Las principales dificultades son a veces los impedimentos políticos, los discursos de odio en su trayecto y también en su lugar de destino, porque al final son personas que muchos de ellos deciden ya irse a vivir, saben que no hay regreso, porque ante la incertidumbre legal en cuestión de documentos, pues saben que muchas veces es un viaje de no retorno. Y la xenofobia aparece. Hemos escuchado cómo a partir de la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos, estos discursos de xenofobia fueron tanto celebrados como promovidos por la máxima figura política de uno de los países más importantes en términos económicos, políticos y geopolíticos del mundo, que es Estados Unidos. Y bueno, estos discursos fueron permeando en diferentes ámbitos de la sociedad estadounidense
Pero también en Europa se dieron fenómenos y en el mismo continente americano, países que no eran considerados como destino para los migrantes, pues a través de diferentes situaciones o crisis económicas que se han dado en otros países de Sudamérica, Centroamérica y del Caribe, los discursos de xenofobia también han ido aumentando. Entonces, sí es un gran problema y a partir de la xenofobia surgen también otros elementos. Así es. Voy a mencionar algunos elementos para que los podamos discutir o comentar. También si ustedes tienen más puntos de vista, coméntenlos. Vamos a tener un recuadro para que podamos comunicarnos y saber también lo que ustedes piensan sobre todo este tema. Entonces, dentro de esos discursos de xenofobia tenemos la exclusión, el miedo, discursos discriminatorios, estigmatización, bastante violencia e inseguridad. Y todo eso es algo que afecta bastante, porque muchas personas huyen de la violencia, huyen de la inseguridad, pero en su trayecto sufren, viven violencia y en su destino también son víctimas de la violencia. Y la violencia también no necesariamente va a ser física. Las palabras, los discursos, la violencia en el cómo las leyes son aplicadas en contra de los migrantes, pues es muy grave. Entonces, la verdad que el fenómeno migratorio, si bien mencionábamos que es un fenómeno pues muy antiguo a la par de las sociedades, pero hoy en día tiene factores que son únicos de nuestros tiempos y que hacen más complicado el llevarlo a cabo. Y sin dejar de lado que la revictimización de los migrantes, porque el elemento que faltaba, los medios de comunicación muchas veces, al no saber cómo manejar, ¿no? Conceptos, datos, el mismo discurso y las mismas narrativas, pues revictimizan a personas que ya están huyendo de, pues, de la violencia o de otros fenómenos, catástrofes naturales, etcétera, crisis económicas, y aquí son vistos como el enemigo en las sociedades a las que llegan, vaya. Sí, como lo mencionas, muchas de esas personas que son migrantes no solo sufren la violencia de donde van saliendo, sino sufren la violencia en el camino, ya sea por gentes externas, como lo son las mismas personas que viven en esas comunidades a las que llegan, o también hay que mencionarlo porque esto es real por las mismas autoridades, de los lugares en los que se encuentran, de los lugares a donde van pasando y de los lugares a donde llegan. Así también como lo mencionas. Hay mucha gente que cree que el migrante va de un lado para otro porque simplemente quiere entrar gratis a un destino o entrar gratis a un país. Pero hay que visibilizar y hay que tocar el tema de que muchas personas que son migrantes vienen huyendo y no es porque ellos quieran, vienen huyendo, como lo mencionaste hace rato, incluso por cuestiones políticas mismas de su país, agresiones sexuales, agresiones físicas, hay familias completas o solamente mujeres con sus hijos o solamente niños que huyen de esa violencia, de ese maltrato y sobre todo pues amenazas de muerte también. Sí, hay bastantes factores que llevan a las personas a tomar la decisión, que no es fácil, de salir de su lugar de origen. Y cada vez también la globalización misma ha permitido, ha facilitado el compartir información, el tener en mente el camino a seguir para llegar a ciertos destinos, la telefonía celular, el internet, todo eso también ha facilitado, por otra parte, los medios para llevar a cabo la migración. Pero muchas veces en las narrativas sociales, en los discursos sociales, se ve la migración se reduce solo a cifras, cifras frías, donde los seres humanos, que al final son el eje de la migración, son los actores principales, pues son reducidos, repito, a cifras en muchos medios de comunicación y precisamente Red Diáspora tiene otro objetivo. Así es. Y bueno, Red Diáspora es ver el lado humano de la migración a través de la misma perspectiva o a través de los ojos del migrante. ¿Cómo vamos a lograr esto? Con entrevistas a gente migrante, con entrevistas a expertos en el tema de diferentes instituciones, expertos que pues podemos encontrar
en los diferentes ámbitos sociológicos, políticos, universidades, a través de las entrevistas, datos, informes y cápsulas que vas a poder encontrar día a día o semana con semana en esto que se llama Red Diáspora. Así es, y también tendremos recomendaciones de películas o canciones que hablan de este fenómeno migratorio o que nos muestran cómo también los migrantes se comunican, qué es lo que piensan, cómo se expresan en este aspecto cultural a través del arte, cómo ellos perciben, ¿no? Un país, una ciudad, en este caso, por supuesto que Puebla es un estado único a nivel nacional, históricamente hablando, culturalmente hablando, pero también en el fenómeno migratorio tiene mucho de qué hablar el estado, tanto como lugar de recepción o de paso de las personas migrantes, como un lugar desde donde muchas personas deciden migrar en la región, desde la región norte, el centro, la Mixteca. Entonces, pues hay bastante información que comentarles sin dejar el lado humano de la migración y también poder compartir a toda la gente que está atenta a Red Diáspora los eventos, las actividades que se realizan en el país y más allá de en cuanto a darle lugar humano a los migrantes, ¿no? El conocer otras culturas, el aprender a convivir con los migrantes que repetimos, son seres humanos, no hay nada del otro mundo, pero aunque pareciera muy fácil, de acuerdo a estos discursos de odio, se ha complicado esta convivencia en muchas sociedades, porque a veces es muy fácil hablar de la sociedad estadounidense y solamente centrarnos en ello, pero al menos en el continente americano hay muchos casos de los cuales ya iremos hablando en próximas emisiones de Red Diáspora. Así es. Y bueno, Puebla no solo ha sido un lugar que ha albergado por muchísimo tiempo a diferentes migrantes con los que vamos a poder estar platicando, sino que también, como lo mencionas, es un lugar de paso y por tal motivo tiene demasiada historia, y no solo en cifras, sino también como vivencias. Entonces podemos hablar del tema que es la movilidad humana, que es un término muy amplio que abarca migración, desplazamiento y mecanismos de protección internacional como lo son el asilo político y la protección complementaria. Porque como lo estamos mencionando, el migrante no solo es aquel que, pues sí, decide moverse a otro lugar, pero muchas veces vienen cuestiones personales y cuestiones muy difíciles que sufren las personas. Sí, y siempre es importante tratar de emplear los términos ¿Correctos? correctos al hablar de estos tipos de fenómenos sociales, precisamente para, no solo para no herir susceptibilidades o estar en lo políticamente correcto, sino para dignificar a las personas, los actores involucrados. Y por ejemplo, un migrante es aquella persona que toma la decisión de migrar por diversas causas. Lo puede hacer de una manera legal o sin los documentos necesariamente, pero no por eso les vamos a llamar, por ejemplo, no se les debe llamar ilegales, No. ¿no? Sino, pues, personas con una situación irregular, a lo mejor en materia de documentos, pero desde el cómo nos referimos a los seres humanos, en este caso los migrantes, pues cuenta mucho el ir construyendo estos discursos de inclusión, que es lo que proponemos desde esta trinchera. Ay, perdón, Sí. hay una frase en donde dicen todos somos migrantes. Pues así como lo mencionaste hace un momento, si nos vamos a ese término que es migrante, pues todas las personas que tal vez nos hemos ido a estudiar a otros lados, hemos ido a vivir con nuestros familiares a otro estado, de Puebla a Veracruz, de Veracruz a Chiapas, hemos sido personas migrantes. Claro que las circunstancias de cada uno como persona y como ser humano van a permear y van a ubicarnos en diferentes situaciones que más adelante en otros capítulos iremos explicando. Así es, y bueno, hablábamos de Puebla y continuando Ujú. con algunos datos de Puebla, por ejemplo, ocupa el séptimo lugar a nivel nacional como recepción de personas que migran internamente, o sea, en México, o sea, mexicanos que internamente deciden trasladarse a otra entidad, a otras ciudades. Puebla es el séptimo lugar
Y de 2015 a 2020 se estima que salieron de Puebla hacia otro estado de la República, estado, 5.323 personas. Es muy poca esta cifra, pero estamos hablando de esta migración interna. Realmente la migración hacia otros países, pues son cifras muy, muy grandes, ¿no? Donde se habla pues, hasta de millones, hablando de décadas acumuladas. Entonces, Puebla fue destino de miles de personas que llegaron por inseguridad y violencia también. Los principales municipios de recepción de migrantes son Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro, Cholula, Cuautlancingo y Atlixco. Y según el periódico Central, en una nota que elaboró, las decisiones de migrantes en Puebla, las detenciones, perdón, de migrantes en Puebla incrementaron en más de un 700% en la entidad. Y bueno, esto es del registro que se tiene. Hay muchas, pues, detenciones, agresiones que no se van contabilizando, precisamente porque no, muchos de los migrantes procuran hacerlo de una manera, pues lo más sigilosa, llamar la atención lo menos posible, pero sí es sin duda alguna algo complicado el llevarlo a cabo de esta manera. Y bueno, tomando en cuenta que en México, en Estados Unidos, hay políticas migratorias que dependiendo de los cambios de gobierno, pues se han endurecido realmente. En los últimos años mencionamos el caso de Donald Trump. Y bueno, hay políticas que han sido más, pues, estruendosas, más llamativas y que han afectado más al fenómeno migratorio. Recuerdo una ley hace más de una década que en un condado en Arizona, pues se trató de implementar, pero por ejemplo, a partir de la pandemia hubo cambios y restricciones también a nivel mundial en la movilidad humana, pero en particular en el cruce de Estados Unidos hubo un cambio en la regulación que sin duda impactó al fenómeno migratorio, Rocío. Sí, y yo creo que es el tema con el que vamos a cerrar el año en cuestión migratoria y estamos hablando de la política migratoria que lleva por nombre el Título 42, que es una regla controvertida que ha permitido a las autoridades estadounidenses expulsar a más de 1 millón de migrantes que cruzaron la frontera Estados Unidos-México. Y como tú lo mencionas, fue también a raíz de lo que pasamos todos, que es la pandemia. Sí, a partir de la pandemia, como mencionamos, se restringieron muchas fronteras a nivel internacional y en Estados Unidos los CDC, estos Sí. centros encargados en el ámbito de salud pública, emitieron una orden de salud el 20 de marzo de 2020 que según los funcionarios tenía como objetivo detener la propagación del coronavirus y a partir de ello se facilitaba la expulsión de migrantes en la zona fronteriza, principalmente en Estados Unidos, de una manera pues rápida en las fronteras terrestres. Sin embargo, esto pues vulneraba el debido proceso que se veía llevar al momento de tener a una persona migrante y las expulsiones pues fueron sistemáticas. Fue muy útil ese argumento en el periodo en el que gobernaba Donald Trump. Sin embargo, se esperaba algún cambio tanto porque había disminuido los casos de COVID o porque había aumentado también la vacunación y la efectividad, por supuesto, de las vacunas, pues se creía que ya ese título 42 iba a pasar a ser algo, pues, obsoleto o acotado. Se tenían muchas expectativas incluso con el cambio de gobierno. Así es, bueno, eso es lo que se sigue creyendo, ¿no? Que se va a desechar como tal, porque muchos defensores de derechos humanos esperan que Biden levante la orden o levantara la orden cuando asumiera su cargo, dadas las promesas que él dio, ofreció en su campaña para construir un sistema de inmigración más humano. En cambio, lo que ha sido toda su administración ha hecho o ha extendido esta política y pues la ha defendido durante meses en los tribunales. Si esta administración demócrata no tuvo mayor cambio y es que al final, si bien la cantidad de migrantes ahora ha aumentado de personas desde Venezuela, Colombia, México, Centroamérica, la zona del Caribe, ha aumentado el flujo migratorio, no solamente porque haya disminuido pues la complicación de la pandemia, sino porque ha aumentado el riesgo de crisis económica en muchos de estos países y pues la gente espera poder mejorar sus condiciones económicas
cruzando a Estados Unidos. Y precisamente entre las noticias actuales alrededor de la migración es que todo indica que este título 42 pues ya llega a su fin, pero está la gran incógnita de qué pasará, ¿no? ¿Qué pasará con aquellos que buscan un asilo, porque más en una calidad de refugiados, de la cual hablaremos en otra emisión? ¿Qué pasará con ciertos grupos de migrantes de diferentes países, ¿no? Porque muchos comentan que no es el mismo trato que se da a los mexicanos, que a los venezolanos, que a quienes vienen huyendo de otros conflictos, por ejemplo, en Europa, Ay, qué horror. o de ciertas crisis climáticas, como en su momento Haití las sufrió. Entonces, esa es la duda, ¿no? Si bien se esperaba esta cancelación del título 42, ahora que prácticamente está llegando a su fin, ¿qué ocurrirá? Y bueno, tras esta suspensión del título 42. Así es. Y por ejemplo, el Departamento de Seguridad ha dicho que no están preparados para enfrentar tal cantidad de migrantes porque pues con todo lo que ha pasado se ha tenido que restringir un poco el paso, entonces quedan más detenidos en ciertos puntos. Entonces a la hora que se levante esto, ¿qué es lo que va a pasar con esa cantidad de gente? ¿Hacia dónde se va a ir? ¿Qué es lo que les va a esperar? Y como ya lo dijiste, ¿qué va a pasar con su situación? ¿Van a poder tener todos los que quieren ser refugiados ese proceso legal para que el otro país les dé el pase para tener ese refugio y esa seguridad? ¿O qué es lo que estamos esperando de todos ¿Y ellos? cuál es el papel que va a jugar México en la recepción de estos migrantes, que si bien ya no van a ser expulsados de una manera tan rápida, pero al final va a haber, no sé, llamémosle cuello de botella en todo este flujo migratorio y tiene impacto en ciudades fronterizas, sí, de Estados Unidos, pero también de México, Ciudad Juárez, Tijuana y en otras zonas también de la zona fronteriza mexicana con Guatemala, en lo que es Chiapas, los diferentes centros de detención, de qué manera la Guardia Nacional Mexicana va a actuar. Todo esto, pues lo vamos a ir comentando. Acompáñenos en Red Diáspora en las próximas emisiones, en las próximas entrevistas para conocer tanto el fenómeno mexicano que ocurre en Puebla, por supuesto, pero también para escuchar las voces de los migrantes que ya están establecidos en nuestra entidad, en las migraciones anteriores e históricas y en los procesos migratorios más actuales. Entonces, hay muchas actividades, Rocío, muchos eventos que nos ayudan como sociedad a conocer más del fenómeno migratorio. Y bueno, estaremos atentos. Y por supuesto, toda la gente que nos escriba en rdiasporamx@gmail.com y que nos escriban en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, en YouTube como Red Diáspora. Ahí nos pueden encontrar. Lo pondremos en los comentarios también de las diferentes redes sociales, en nuestras descripciones para que también ustedes, si tienen algo que comentar, alguna historia, puede ser un caso de éxito, pero también una historia dolorosa que compartir, pues este es el canal, este es el lugar para poder hablar de la migración desde este lado humano. Y bueno, con esto llegamos a la conclusión de esta primera emisión de Red Diáspora MX, Rocío. Muchísimas gracias gente que nos ve, déjenos sus comentarios porque los vamos a estar leyendo y pues no me queda más que agradecer a este lugar que ha sido el patrocinador de este día, el Centro Cultural Derlos. Les repito, la ubicación está en la calle 5 Sur 506, Colonia Centro. En Instagram los encuentran como centro-cultural-delos junto DLOS. En Facebook, Centro Cultural de, comilla, los, y su número es 2229 64 15 24. 2229 64 15 24 para que puedan reservar, puedan pues también conocer todo lo que ofrece este centro cultural. Es maravilloso, un espacio dedicado al desarrollo, encuentro y a la promoción de las artes. Claro que sí, yo he tenido la oportunidad de venir a exposiciones de fotografía, pintura, teatro, recitales. Son muy amables en darnos espacio para hacer reuniones también de lectura. Ofrecen talleres artísticos, clases personalizadas y obviamente su carta. Tienen unos chocolates muy ricos y tradicionales y sus té gourmet.
Y bueno, hay obras de teatro, venta de obra plástica, pintura, escultura, diferentes talleres artísticos también que imparten. Entonces, todo esto pues, es una gran invitación para que la gente de Puebla lo conozca y quienes piensen visitar Puebla también acudan al Centro Cultural Delos. Y bueno, con esto nos despedimos en esta primera emisión de Red Diáspora. Y bueno, estaremos con bastante información en las próximas emisiones. Se despide de ustedes, su amigo y servidor, Rafael Sorcia Rodríguez. Y yo, Rocío Conde, y a ver qué lugar tendremos la próxima semana. Adiós. Hasta pronto.